Compañeros y tutora, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Wilman Tejero, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la UNAD. A continuación voy a compartir con ustedes dos ejercicios acerca de dinámica y energía, puntualmente en fricción. Vamos a trabajar dos ejercicios, uno con superficie en madera y el otro con superficie en hielo, uno con valor de fricción y otro sin valor de fricción. Entonces vamos a comenzar. Como podemos ver aquí, encontramos la primera ley de la dinámica, que es la ley de la inercia, que nos dice si no se le llega a aplicar ningún tipo de fuerza a un cuerpo, este permanecerá en reposo. Como podemos ver, este cajoncito no se le está aplicando ningún tipo de fuerza, por ende no se está moviendo, es decir, está en reposo. Según el ejercicio, nos dice que vamos a trabajar con la superficie en madera. Está en madera. Vamos a seleccionar el vector de fuerza. A los muros les vamos a colocar resortes. Y la posición del objeto va a ser en menos 6 metros. Va a ser un cajón pequeño. Vamos a mostrar la gráfica de la velocidad. ¿Y qué nos decía el ejercicio? Que debíamos aplicarle una fuerza hasta que medio se colocara el vector de fuerza neta. Entonces vamos a suavemente irlo subiendo, suavemente. Como pueden observar, la fuerza aplicada va aumentando. La fuerza va aumentando, y como podemos ver sigue aumentando, pero no tenemos aún el vector de fuerza, este va a aparecer en la parte superior. Nos falta un poco más, lo estamos haciendo suave, listo. Nos apareció un poquito, pero vamos a darle un poquito más, vamos a darle otro poquito, ahí, listo. Entonces ya tenemos acá leve el vector de fuerza neta. Vamos a colocarle en el playback, lo vamos a colocar lento, totalmente lento. Así tenemos un buen ejercicio. Como podemos ver, la fuerza aplicada está siendo de 535.233 newtons y esta superficie de madera nos está generando una fricción de menos 490 newtons. Y la fuerza neta en este momento está siendo de 499 newtons. Pero vamos a comenzar porque pues va a cambiar esos valores van a cambiar, sobre todo el de fuerza neta. Entonces vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, la velocidad empieza a aumentar, el tiempo también. Tenemos una gráfica de velocidad y tiempo. La idea es parar el ejercicio antes de que toque los resortes. Así tenemos un buen resultado. Listo, yo lo voy a parar acá en este preciso instante. Sé que estamos casi a 1 metro, pero ¿por qué lo hago? Listo. No sé si recuerdan ahorita que les comenté que iban a cambiar los valores, porque pues la fuerza de fricción que estaba en su entonces pues no se estaba aplicando todavía la fuerza, pero terminamos de la siguiente forma. Entonces tenemos 535.233 newtons, la fuerza de fricción fue de menos 294 newtons y la fuerza neta se obtiene sumando la fuerza aplicada más la fuerza de fricción, o menos en este caso, porque pues obviamente este está negativo. Entonces obtenemos 241.233 newtons. Como podemos observar, obtuvimos una gráfica de velocidad-tiempo y esto fue lineal, como podemos observar aquí. Entonces, según el ejercicio que yo había realizado, espérenme un segundo y de una vez cambiamos la superficie, esto con el fin de dar celeridad al ejercicio.
Entonces vamos a comenzar con el otro. El otro nos decía que debería ser la superficie en hielo. Deberíamos mostrar la fuerza neta también en este. Los muelles. Pero perdónenme, vamos para gráficas porque si no nos va a cambiar mucho el tema. Entonces volvemos a comenzar. Hielo, fuerza neta, muelles. En la posición le vamos a colocarnos en disolvide, menos 6 metros. No vamos a utilizar archivador. Vamos a utilizar un cajón pequeño de 1 kilogramo. Listo. Y vamos a colocarle la gráfica de velocidad también, igual que al otro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicarle fuerza. Ya como ven, en menos de nada nos apareció el vector. Vamos a dejarlo más o menos. Por ahí creo que está bien. Lo dejamos similar al otro. En playback lo vamos a dejar en lento y vamos a proceder a grabar. Entonces empezamos el ejercicio. Como podemos ver, también la velocidad empieza a aumentar, el tiempo también empieza a aumentar. Pero como podemos darnos cuenta, la velocidad no aumenta mucho. Aquí ya hay una gran diferencia con respecto al ejercicio anterior. Y nos estamos tardando mucho más tiempo, vamos 4 segundos. El anterior fue mucho menos tiempo. Y parece que vamos a doblar. La idea es pararlo antes de que termine. Voy a pararlo de una vez. Bueno, creo que seguimos otro poquito y listo. Ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos observar? Vamos a ajustar acá un poco para poder ver bien los resultados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos gráficas. Una de la fuerza aplicada fue totalmente constante. Listo, súper bien. Ahora vamos a revisar la velocidad. La velocidad final fue de 7.83 metros en superficie de madera. Y el tiempo más o menos fueron casi 4 segundos. Pongámosle 3 segundos y medio. Mientras que por este lado la velocidad fue de 4.47 metros sobre segundo. Y el tiempo que tardó fue de 6 segundos. Entonces, como podemos ver acá, ya existe una diferencia de 2 segundos. Y la diferencia parte en la fricción también. Ya les comenté la ley de la inercia, que pues obviamente si no se le aplica ninguna fuerza permanecerá en reposo. En este caso pues le aplicamos fuerzas aplicadas, se le aplicó pues fuerza al cuerpo y esta sería la ley del principio de acción-reacción. Y esta nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, que es la acción, el segundo pues va a ejercer una fuerza igual en el sentido contrario. Es decir, se le está aplicando una fuerza, ¿sí? Se le está aplicando una fuerza al cajón y pues este se está yendo hacia el lado contrario donde se le está dando la fuerza. Entonces vienen unas preguntitas acá del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Y nos dice que para la superficie de madera, esperen, con eso dejo que me vean un poco. Entonces, bueno, vamos a trabajar aquí ya sobre esto. Entonces, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Para la superficie de madera la fuerza de fricción fue de menos 294 newtons y la fuerza aplicada fue de 499,551 newtons. Esto lo hice ya en ejercicios anteriores. Ya si nosotros realizamos varios ejercicios, pues nos va a dar la misma fuerza aplicada en newtons. Entonces, pues lo voy a responder con base en el ejercicio que respondí. Y mientras que la superficie de hielo, la fricción fue de 0. Ahora bien, la fuerza de fricción para la superficie de madera fue de menos 294 newtons y la de hielo fue de 0. Pero las fuerzas que se le aplicaron fueron distintas, porque fue mayor
a la superficie de madera y menor a la de hielo. Listo. El valor de la fuerza neta, ¿cómo se obtiene? ¿A partir de qué se obtiene? Entonces, ¿cómo se halla? Entonces la fuerza neta se halla sumando todas las fuerzas que estuvieron presentes durante el movimiento. Para este ejercicio pues obviamente fue la superficie de madera y la de hielo pues actuaron obviamente con dos fuerzas. Una fue la fuerza aplicada y la otra fue la fuerza de fricción. Entonces vamos a dar la respuesta para la superficie de madera. La fuerza aplicada fue de 576.176 newtons. La fuerza de fricción fue de 294 newtons. La fuerza neta en superficie de madera, entonces, ¿cómo la obtenemos? La fuerza aplicada más la fuerza de fricción. Y la fuerza neta, entonces ya reemplazamos valores, fueron 576.176 newtons menos 294 newtons. ¿Qué resultado nos da? La fuerza neta en la superficie de madera fue de 282.176 newtons. Y para la superficie de hielo, entonces tuvimos una fuerza aplicada de 35,682 newtons. La fuerza de fricción fue 0. Entonces aquí también reemplazamos valores y obtenemos 35,682 newtons. Es decir que cuando existe una fuerza de fricción debemos aplicar más fuerza. Debíamos determinar la pendiente de velocidad contra tiempo. Entonces, como podemos ver acá, ya obviamente tomé un poco más de cerca la gráfica de velocidad. Y aquí nos da más o menos unos 3,3 segundos para el eje X y casi 8, casi 9, pongámosle 8,8, ya lo coloqué acá en el ejercicio. Y pues debíamos hallar la pendiente. Y la pendiente para este fue de 2,66 para la superficie de madera. Ahora bien, para la superficie de hielo, entonces fue necesario también conocer los valores. Y como los podemos ver aquí, pues la velocidad fue 12,47. Entonces lo aproximé a 12,5 y el tiempo más o menos fueron 2,2 segundos. Realizando la pendiente, entonces la operación de la pendiente nos da que la pendiente es de 5,68. Y ya por último, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la velocidad contra tiempo? Se tuvo pues una lineal y el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que pues el tiempo cambiaba, ¿cómo fue? Entonces se obtuvo un gráfico lineal. El tipo de movimiento que representa es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que cambia el tiempo? El comportamiento pues del objeto a medida que cambia el tiempo es que aumenta la velocidad a medida que también el tiempo aumenta. La superficie de hielo pasa lo mismo, pero no es tan rápido como la anterior. Ya si obviamente le colocamos la fuerza que le aplicamos al principio en la de madera a la de hielo, pues obviamente la velocidad va a ser muchísimo más alta. Y la pregunta para mis compañeros, ¿qué tiene que ver la fricción con respecto a la fuerza que es necesaria para mover el cajón pequeño? Bueno, este ejercicio aplicamos tres leyes, las leyes de la dinámica. Una fue la ley de la inercia, vamos a colocar acá, la ley de la inercia, que cuando un cuerpo está quieto, no se le está aplicando ningún tipo de fuerza, este va a permanecer en reposo. El principio fundamental de la dinámica, que pues obviamente existen fuerzas aplicadas, entonces vamos a ver que realmente existen fuerzas aplicadas. Está la fuerza neta, está la fuerza normal, la fuerza de aceleración, la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción. La fuerza normal, listo. Entonces, como podemos ver, existen todas las fuerzas, pero estas son diferentes a cero. Y la fuerza neta aplicada pues sobre el cuerpo es proporcional a la aceleración que se adquiere. Si, y solo si,
la masa permanece constante.